Amigos míos, hoy veremos un tema que, como dijimos, es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque siempre los temas del Señor son de gran importancia, pero cuando se revelan o nos revela ya la última etapa de la historia humana, ¿verdad? ¿Cuánto debe ayudarnos a entender? Esta hora es la que quisieron vivir los profetas de Dios, a Daniel, a Isaías u otros más. Daniel el que más rogaba para esta hora. Sin embargo, le tocó ir al descanso y se levantar en la hora postrera. El fin del sexto sello. Acordémonos que todavía no llegamos al séptimo, que en realidad vamos a llegar el día sábado, allí al séptimo sello. Ahora, termina con el regreso de Jesús en gloria y majestad. Juan vio y lo expresa en forma clara, como vamos a verlo a continuación. Leamos el quinto evento de ese sexto sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué terrible será llegar, amigos, a ese día, ¿verdad? Final, y no estar preparados. Qué terrible será inclusive levantarnos para muerte eterna, como nos habla la palabra de Dios. Dios ama y nos ama mucho, por eso es que nos habla de esta manera, para que podamos entender, grabar en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestra mente y entender el lenguaje de Dios. Pronto viene ese día, cuando los cielos se abrirán para dar paso a la venida del Todopoderoso, el Rey del Universo. Ahora bien, vamos a hacer un breve bosquejo y vamos a mirar la pantalla para que sea más sencillo tal vez el tema de hoy. En primer lugar veremos la séptima trompeta, juicio investigador, Apocalipsis 11 del 15 al 17. O sea, la séptima trompeta se aparece allí, por esa razón lo colocamos en primer lugar. Ahora, la segunda venida de Cristo se la narra en Apocalipsis 8.1, ¿verdad? El séptimo sello, en realidad el séptimo sello llega hasta Apocalipsis 8, versículo 1, como vemos. En tercer lugar, 7 ángeles con 7 trompetas, Apocalipsis 8, del 2 hasta el 4, allí no está el 4, simplemente eso es lo que falta. Y ahora, en el punto 4, un ángel con incienso adicional, Apocalipsis 8, 3 y 4 específicamente. Y el quinto punto, el ángel indica el fin del tiempo de gracia, Apocalipsis 8:5. Es el bosquejo, ¿verdad?, que podemos mencionar para entender mejor hoy. En realidad el Señor da un bosquejo del fin de la historia y el pueblo de Dios actuando a las fuerzas del bien y del mal, ya vamos a entender, para que podamos nosotros participar en esta hora dramática de la historia, y el Señor espera lealtad de nuestra vida y de nuestros corazones. Ahora bien, ¿saben? El sexto punto, que lo dejé ahí para último momento, luego aparecen las explicaciones hasta que Dios toma los reinos de este mundo para siempre. Porque las trompetas vamos a encontrar que es una lucha entre los reinos del mundo mientras el pueblo de Dios va actuando en esta tierra. Ahora bien, en realidad el Señor nos va a mostrar hasta el momento cuando Él tomará el reino para siempre jamás. Y por supuesto ese reino será entregado a los hombres cuando vivamos por la eternidad. Y gracias a Jesús que murió en la cruz del Calvario. Ahora bien, la séptima trompeta. Leamos Apocalipsis 11, versículo 15 y 16.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Este es el fin realmente por el cual Cristo murió. Nuestro mundo se apartó y se alejó de Dios, pero ahora el Todopoderoso toma el dominio, el reino para siempre. Por eso la séptima trompeta comienza allí, como vimos, ¿verdad?, en Apocalipsis 11, porque hay varias cosas que son explicadas y desarrolladas del corto bosquejo que aparece al comienzo de Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 hasta el 5, y después ya el 6 que abarca las trompetas. Bueno, vamos entonces ahora, Daniel vio este cuadro. Es un cuadro que debemos recordar frecuentemente, porque Daniel vio las escenas finales, cuando también el Señor se acerca hasta el Padre para interceder por nosotros, y entonces vendrá el juicio final de Dios. Veamos lo que dice allí en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ustedes notan ahora el Hijo del Hombre, nuestro hermano mayor, el que dio su vida en la cruz del Calvario, pasa en la etapa del último tiempo en el santuario celestial, el lugar santísimo, para ahora interceder por nosotros en el sentido de determinar quiénes son los salvados y quiénes se van a perder para siempre. Y por supuesto, allí tomará el reino, porque el Padre le entrega ese reino, el reino por el cual Él murió para que nosotros podamos tenerlo otra vez. Qué notable, ¿verdad? Y ahora en el versículo 17 de Apocalipsis 11 dice: diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Otra vez se recalca: te damos gracias, Señor, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Tu obra es maravillosa. Y notemos el versículo 18 lo que dice: y se airaron las naciones y tu ira venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esa es la hora nuestra, ¿verdad?, en la cual estamos viviendo. Pero dice allí: y se airaron las naciones. Lo subrayé en forma especial, porque la ira del hombre por el pecado ya ha llegado a nuestros días. Hay maldad, muerte, toda transgresión. Es algo horrendo lo que ocurre. Sin embargo, todavía los ángeles de Dios sostienen los vientos. Y más aún, ese séptimo ángel de la trompeta sostiene para que Jesús termine su obra intercesora, y entonces todo acabará. Y Cristo habrá de regresar para buscarnos. Pero, o sea que la ira de las naciones es la ira del pecado, la ira del hombre. Pero allí habla también: y tu ira ha venido. La ira de Dios es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a terminar con el pecado para siempre. Nunca más habrá pecado. Habrá de destruirlo para siempre. Bueno, y el tiempo de juzgar, por supuesto. En tiempo de dar el veredicto final. Él ya conoce, Él sabe, cada caso fue analizado. Solamente el Señor ahora en un breve y corto tiempo determina quiénes viviremos por los siglos de la eternidad. Dios quiera que tú y yo podamos estar allí para siempre y reinemos por los siglos de los siglos. El versículo 19 tiene algo muy importante. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hasta allí llegamos al final de la séptima trompeta. ¿Notaron?
dice que se veía el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo del templo terrenal, símbolo del templo celestial. Era la última obra que Jesús haría. De manera que ahí tenemos en la séptima trompeta el comienzo y también el final, porque es así, el comienzo de la gracia allí en esa corta intercesión y el final de esa gracia porque dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran de granizo. Eso se describe en la séptima plaga, pero no es el tema de hoy, ya lo hemos estudiado y nos acordaremos. Ahora bien, la séptima trompeta, juicio investigador en el santuario celestial. No olvidemos nunca eso. Aparece allí en letras negras para que lo recordemos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a Apocalipsis 8, en ese bosquejo que el Señor hace de la hora final del conflicto. Apocalipsis 8, 2 al 4 en primera instancia. Leamos. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Este es un texto hermoso realmente, ¿verdad? Porque el Señor presenta, y allí dice, terrible conflicto, el título, mientras el remanente termina la última proclamación. De manera que tiene que ver con esta hora, con este tiempo. Es el bosquejo que veíamos hoy, pero que el Todopoderoso lo hace. Ahora allí notamos, dice, aparecen 7 ángeles con las 7 trompetas, y aparece un ángel que va a dar o agrega incensario en gran manera, que representa las oraciones de los salvados y de los justos en este mundo, porque será un momento difícil y dramático. Allí tenemos, en la primera parte, 7 trompetas, juicios divinos sobre los reinos del mundo, mientras el remanente termina la proclamación. De manera que aquí tenemos la escena, ¿verdad? Veamos lo que el Señor ahora nos quiere enseñar. Conflicto final con la bestia y su imagen. El versículo 41 de Daniel 11 dice: entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón eran parientes de Israel. Es una forma figurada, como siempre habla el Apocalipsis y Daniel, ¿verdad? Para indicarnos de que en realidad habrá muchos que se van a salvar en esta hora. Y ya vamos a ver la lluvia tardía, esa es la esperanza más gloriosa. Millones entrarán dentro de las filas del pueblo de Dios, pero nosotros debemos decidir hoy. Dios espera que seamos leales hoy, porque no podemos jugar con la gracia de Dios ni con el Todopoderoso. Dios no perdona la lentitud en los cristianos. Somos soldados valientes, andaremos en sus huellas. Bien, allí en Daniel 11 se describe, ¿verdad? Entonces, el poder terrible del Vaticano y las fuerzas aliadas del mal, cuando lo estén así, diríamos el nuevo orden mundial que pronto va a estallar en este mundo. Irán a luchar contra el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no se rendirá, va a triunfar. Y no solo eso, sino que muchos que están fuera del pueblo de Dios habrán de unirse dentro de las filas del pueblo glorioso de Dios. Inclusive el pueblo de Dios que ahora está presente estará realmente viviendo una vida acorde para que esto ocurra. Leamos el texto número 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Explico brevemente simplemente lo que acabamos de leer. Dice, allí entrará su mano a las tierras de Egipto. Egipto en la Biblia es el símbolo del ateísmo. Ya sabemos lo que el ateísmo se está desplomando en este mundo. Y este poder está cautivando todo, y todo va a parar a ese poder que va a comandar el nuevo orden mundial. Como ya lo sabemos, en la Biblia es claro,
y se apoderará de los tesoros, dice, de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Libia son los poderes ricos, porque Libia era rica en gran manera, y Etiopía los más pobres. Todo el nuevo orden mundial va a ser absorbido por el poder apóstata, el cristianismo apóstata de Roma, ¿verdad? En la hora final que habrá de comandar las fuerzas en el nuevo orden mundial. El versículo 44 habla ahora de un momento muy particular. Prestemos atención. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Qué texto es este? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y notaron, dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea que habrá una contienda, un conflicto, muerte en la última hora de la historia, cuando Dios va a intervenir, ¿verdad?, para salvar a su pueblo, pero también algunos serán alcanzados en el último drama del gran conflicto. Y notemos el versículo, dice, pero noticias del oriente y del norte. ¿Por qué dice así? Cuando Babilonia la antigua cayó, Ciro vino del oriente y es llamado por Dios. Si podemos leer eso en Isaías 45, representa simplemente ahora a Jesús, que vendrá del oriente acercándose a la tierra. Eso lo veremos el sábado más de cerca y lo entenderemos, será un tema realmente maravilloso. La esperanza, ¿cuáles son las nuevas noticias? Lo leemos en Joel ya 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Nosotros no podemos terminar con la obra de Dios sin la unción celestial, sin la unción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad?, como menciona aquí. Pero vosotros, hijos de Sión, alegraos, dice el texto bíblico, porque la lluvia temprana cayó en tiempos del primer advenimiento y también vendrá en la hora del segundo advenimiento. De manera que nuestra mayor petición debe ser que descienda la lluvia tardía para que podamos terminar con esa obra. Pero amigos míos y hermanos en Cristo Jesús, para que descienda esa lluvia tardía, nuestra vida debe estar en armonía con Cristo, con el carácter de Jesús. Debemos asirnos poderosamente de aquel que intercede en la última hora de la historia. Esta es nuestra única esperanza, no hay otra para el pueblo de Dios. El mensaje de los tres ángeles, entonces el pueblo de Dios habrá de proclamar con poder este mensaje. Leámoslo. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Yo me acerco aquí a la pantalla para indicar, vi volar por el medio del cielo, está el pueblo de Dios allí ejemplificado en la obra mundial, simplemente. Ayer decíamos que aquellos que sufrieron, ¿verdad?, en torno a 1844 no entendían del todo esto. Y efectivamente, en primer lugar, el Evangelio eterno será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice allí la palabra de Dios, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Es la hora del juicio ahora, hoy o no? Sí, este es el juicio que determina nuestra salvación eterna, nuestra perdición eterna. El juicio investigador, el corto juicio investigador en el santuario celestial. Y adorad a aquel que hizo el mar, las fuentes de las aguas, la tierra y todas las cosas. O sea, tiene que ver con la observancia del cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, del santo sábado. Por lo tanto, mis apreciados hermanos en Jesús, nunca vayamos a cometer el error terrible, tal vez de guardarlo, porque hay dos maneras de transgredir el sábado. Uno, ya vamos a ver esto en el tema inclusive de hoy,
uno guardándolo livianamente simplemente como un rito ceremonial. Eso no sirve para nada, es igual que si no lo guardamos. El Santo Sábado debemos olvidar las cosas de esta vida, las cosas terrenales, para acercarnos a Dios como nunca antes, para dedicarnos al Todopoderoso. Nuestros trabajos y tareas quedan allá lejos, ¿verdad? Y ahora, después que pasa el sábado, iniciamos los 6 días tal cual el Señor lo estableció en la creación para nosotros. Y el versículo 8 nos habla de la caída estrepitosa de Babilonia. El pueblo de Dios debe hablar de esa caída de Babilonia, ahora, o si no, ¿cuándo lo hará? Cuando Babilonia caiga ya no habrá más tiempo. Es hora de predecir, porque hay muchos que están dentro de Babilonia que saldrán de Babilonia y de los pecados de Babilonia y se entregarán en las filas del pueblo de Dios, habrán de ser soldados de Cristo en la última hora. El tercer mensaje angélico. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este mensaje es el mensaje mayor que el pueblo de Dios ahora debe predicar. Antes que estalle, por supuesto, porque el mundo va a ser engañado con el nuevo orden mundial, como ya sabemos. Y antes de que estas cosas ocurran, el pueblo de Dios debe anunciar con claridad para que realmente los hijos de Dios fieles se mantengan de parte del Señor, ¿verdad? Por eso dice allí que el que bebiere de ese vino de Babilonia y de la bestia y de la imagen de la bestia, que ya sabemos que es Estados Unidos de Norteamérica, en su apostasía, en el momento cuando la apostasía en forma total de las iglesias protestantes sea real. Y ya vemos que realmente hay millones de diferentes cultos cristianos, pero de nada sirven, ¿verdad? ¿Por qué no sirven de nada? Porque no honran al Creador ni guardan los mandamientos de Dios. Ahora, es la muerte eterna que el Señor anuncia allí. Por eso dice, el humo de su tormento dura por los siglos de los siglos. No es que el fuego será eterno, sino que las consecuencias de ese fuego eterno de Dios va a terminar para siempre con el pecado en ese día. Y continúa diciendo este mismo mensaje angélico lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este texto nos explica más lo que leíamos en Daniel, ¿verdad? Capítulo 11, hace instantes atrás. Por un lado, el pueblo de Dios, allí guardando los mandamientos de Dios con alegría y con gozo en la hora final, y Juan los ve. El pueblo remanente, él llegará a ese día, ¿verdad? Y va a vivir para siempre. Pero no será sencillo, porque habrá una tremenda lucha contra ese pueblo de Dios que se opondrá a las fuerzas del nuevo orden mundial en esta tierra, por supuesto, y al final será perseguido. Y mientras haya uno que todavía pueda arrepentirse, va a durar la gracia. Será un tiempo breve. Y cuando el Señor diga hecho está, habrá terminado para siempre. Y entonces entraremos en el tiempo de angustia de Jacob, donde no habrá muerte, pero es otro tipo de angustia. Realmente estaremos preparados, es lo que nuestra mente pensará. Dios quiera, mi hermano y apreciado amigo en Cristo, que en esa hora podamos sentir la presencia de Dios, que será el único consuelo para aquellos que aman al Todopoderoso. Última amonestación de Dios al mundo. Vemos allí en el título, ¿verdad? Son los 3 ángeles que representan al pueblo de Dios en su obra tremenda y terrible. Esta obra no es larga, pero debemos hacerla. Tiene que ver con la decisión del pueblo de Dios. 1844, recuerden, es la última fecha donde Cristo pasa al santuario celestial para habilitarnos para las cosas que hemos estudiado hasta este momento. Si todavía la obra no terminó, no es por culpa de Cristo, es por culpa del pueblo de Dios,
que tarda en responder. La odisea no se convierte, y por eso Jesús su misericordia lo retarda. El santuario terrenal enseñaba esto que estamos hablando. En el lugar santísimo, que era durante el sacerdote permanecía allí, cada día se ofrecían varios corderos, ¿verdad? Y la sangre era llevada hasta en ese, por eso se llama el continuo. Era el lugar más largo, más grande del santuario terrenal. Como también la obra de Cristo en el santuario celestial sería una obra larga durante 1810 años. Ya lo vimos, por eso hoy no podemos ver todo, ¿verdad? Pero ahora también vemos el lugar, un lugar muy particular. Y lo señalo aquí específicamente, el altar del incienso. Por eso leíamos que aparece un ángel esplendoroso. Están las trompetas allí porque las trompetas actuarán en la hora final también en forma tremenda y terrible para ayudar al pueblo de Dios, para que el pecado no tenga tanta fuerza, ¿verdad? Pero ahora el incienso es agregado en forma muy especial, de tal forma que será más fuerte que nunca, que representa las oraciones de los santos. El sumo sacerdote ofrecía incienso en ese día, en el día de la expiación, el Yom Kippur. Allí estaba el telón que separaba el lugar santo del Santísimo. En ese día pasaba, ¿verdad?, el incienso hasta el lugar santísimo ante la presencia de nuestro Padre eterno. Y allí estaba la luz sobre el arca del pacto, esa luz de gloria que, por supuesto, el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios. El lugar santísimo, expiación, una parte de un solo día. Entendamos que el juicio investigador es breve, es corto, y pensar que ya pasó tanto tiempo, pero ya ahora vamos a entender mejor. En Levíticos 23, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros ante el Eterno vuestro Dios. Era un día de reposo especial del pueblo de Dios. Era un día sagrado en especial, porque Dios enseñaba a su pueblo que el día de la expiación, mientras el sumo sacerdote estaba ante la presencia de Dios, intercediendo por su pueblo y los pecados eran borrados, ¿verdad?, entonces todo el pueblo estaba confesando y estaba recordando que su situación era sinceramente solemne en extremo. Dice el siguiente pasaje, el verso 29, y el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. O sea, el que no estuviese ayunando, no tuviese un espíritu contrito. Por eso en esta hora, el ser tibios espirituales es abominable a la vista de Dios. Por eso allí, en el mensaje a la Odisea, el Señor habla con un lenguaje terrible cuando dice: porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero luego presenta y nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué estamos haciendo? Es el momento de pensar en serio como nunca antes. Desde 1844 hasta el último día, cuando Jesús deja de interceder, es el día del juicio investigador. Tú y yo estamos siendo determinados para la eternidad, una vida que no tendrá nunca más fin, o para la muerte eterna y el juicio final, donde Satanás y sus ángeles también habrán de perecer en el lago de fuego, como menciona la palabra de Dios. Ahí tenemos los 2300 años en la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué? Los 490 años que ya estudiamos, ¿verdad? Allí comienzan en el 457 y van hasta el 34 de la era cristiana. Israel no se arrepentía, el Señor le concedió, lo guió, lo acompañó. Sin embargo, crucificaron a Cristo allí en el año 31 de la era cristiana y, por supuesto, luego los años del 1810 años hasta 1844, cuando nuestro gran sumo sacerdote intercede en los cielos, en el lugar santo en primera instancia, tal cual Él nos enseñó con el símbolo aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo va a explicarnos dentro de instantes. Pero antes de esto, allí en Apocalipsis 6, el versículo 10,
aunque se ve con letras pequeñas. Encontramos el clamor de los que están en el quinto sello. ¿Hasta cuándo, Señor? No vengas nuestra sangre. ¿Hasta cuándo? Los 1260 años de persecución, que ya vamos a entender mejor, que es la gran multitud que aparece en Apocalipsis capítulo 15. Pero ¿saben? Tenemos que entender esto en una forma muy, muy especial. ¿Hasta cuándo, Señor? Y ¿saben? Ya estamos viviendo en las horas finales. El Señor les dice algo y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, continúa diciendo el texto, ¿verdad? Aquellos que también habrían de ser salvos, nosotros, en la hora final del conflicto. Ahora bien, el juicio comenzó, ¿verdad?, con la promesa del Señor. Aunque muchos descansan los polvorientos lechos de la muerte, están destinados a la vida eterna. Y cuando amanezca el alba eterna en el día final, habrán de emerger de los sepulcros. Lo primero que verán será ese ángel acompañante. Estarán vestidos del ropaje de la justicia de Cristo, ese ropaje blanco que Adán y Eva tuvieron en el principio. Ahora bien, el día de la expiación ya comenzó. ¿Qué pensamos realmente acerca de esto? ¿Estamos entendiendo las profecías? Leamos ahora lo que dice Pablo el apóstol, Hebreos 9, 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué pasaje es esto, verdad? En el santuario terrenal, donde los sacerdotes, ¿verdad?, ofrecían el corderito en la mañana, el corderito en el atardecer, y cada cordero de aquellos que se arrepentían, con la sangre que era llevada, era todo símbolo de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y también del santuario que está en los cielos, donde el verdadero Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario, para que podamos heredar el mundo eterno, ahora habría de interceder por nosotros. Yo doy gracias a ese Cordero de Dios, porque no hay pecado que Él no pueda perdonar. Por eso debemos acudir a Él en la mañana, debemos acudir a Él en el mediodía, debemos acudir a Él en la noche. ¿Qué quiero decir? En todo momento acudir a Él, porque es la única fuente de esperanza. Él es el que perdona nuestras transgresiones. Por eso el apóstol Pablo dice que el santuario celestial no podía ser purificado por corderitos terrenales, sino con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál era el sacrificio? El sacrificio expiatorio de Cristo, el único sacrificio, ¿verdad? La única sangre que pagó la deuda eterna que el hombre causó en la ley moral del Creador. Ahora, solemne hora de consecuencias eternas. Es la hora que vivimos actualmente, 1844 hasta el día de hoy. Yo no puedo decirles mañana, pasado, el año que viene, no se va a terminar el juicio investigador. No hay fechas en la palabra de Dios. A partir de 1844 es el gran día de expiación. Y así como en el santuario terrenal, el sumo sacerdote tardaba más tiempo o menos tiempo, Israel no sabía cuándo realmente iba a salir. Y entonces las trompetas comenzarían a sonar. Pero bueno, ¿saben? Tampoco nosotros sabemos cuándo Jesús dejará de interceder en el lugar santísimo. Solo sabemos que es breve, muy corto el juicio investigador, ¿verdad? Tal cual nos enseña la palabra de Dios. Fin de la gracia de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Es lo que tenemos que ver a continuación. Y vemos en Apocalipsis capítulo 8, 5 y también el capítulo 16, versos 17 al 21, aunque nos parece raro. En el capítulo 8, del 1 al 5, el 1 es la culminación del sexto sello. En realidad es el séptimo sello el que termina lo que se estaba hablando
allí viendo Juan, ¿verdad?, en la visión del sexto sello. Es el último evento, es el regreso de Cristo en gloria y majestad. Ahora bien, después comienza, desde el 4 al 5, el bosquejo que vimos hoy, de las horas finales de la historia terrena, y cómo el Señor defenderá a su pueblo en forma tremenda con las trompetas, como lo hizo siempre, ¿verdad?, desde que comenzó ese conflicto, mejor dicho, desde que Cristo entró al santuario celestial para interceder por nosotros. Él nos ayudará en todo momento. Leamos ahora allí en Apocalipsis 15, versos 1 y 2. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es un texto hermoso, ¿verdad?, porque habla del triunfo del pueblo de Dios. En realidad allí es esa parte de los 144,000, pero no vamos a entrar en detalles hoy. Acá dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios. No confundirnos, porque algunos hay por ahí que se confunden con las 7 trompetas. Las 7 trompetas actúan mientras el tiempo de gracia está en acción todavía, mientras Jesús está en el santuario celestial. Por eso es que comenzamos por la 7ª, para que quede claro esto. Todas las anteriores, por supuesto, son antes de eso. Ahora bien, las 7 plagas finales caerán sin mezcla de misericordia, porque así es el Dios justo, ¿verdad?, en gran manera, pero caerán después que el tiempo de la gracia termine, en el tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Ahora leamos, visión para la última misión. ¿Tenemos realmente una visión de la hora en que vivimos? ¿Tenemos realmente una mente dotada por el Espíritu de Dios? Porque no tiene que ver con la inteligencia esto, tiene que ver con, por supuesto, con los dones espirituales que el Señor nos entregó, pero tiene que ver en suprema manera con el don del Espíritu Santo, del Todopoderoso, porque hay quienes están pasando esta hora, inclusive son predicadores y no predican ni enseñan al pueblo estas verdades eternas que tienen que ver con el destino eterno del ser humano. Cosa tremenda. Tenemos la visión para la última misión que tenemos que hacer nosotros en este mundo, mientras el Señor intercede. Y quiero agregar una cosita, porque hubo una pregunta días pasados. Alguien preguntaba, y bueno, ¿y los que mueran antes de que realmente el Señor termine esa intercesión en el lugar santísimo? Amigos míos, serán medidos con la misma vara. Yo sé, por ejemplo, que si yo muero antes de que caigan, o mejor dicho, antes de que Cristo deje de interceder en el lugar santísimo, seré juzgado por la proclamación del Evangelio en la dimensión del tercer ángel, la obra de Dios en este tiempo. Ese es el juicio investigador. No importa si estamos vivos o estamos muertos. Otra cosa es los que murieron antes de conocer estas verdades, y me refiero al gran tiempo de persecución de 1260 años, ¿verdad? Ahora vayamos. Fin de la obra, esta hora solemne. Y quiero decirles algo aquí. Aquí vamos a leer algunas citas que son inspiradas por Dios. Y mañana llega el tema maravilloso que tiene que ver también con los 7 truenos, donde la gracia de Dios está terminando. ¿Qué había prometido Dios? Bueno, es algo maravilloso el tema de mañana. Sabiduría divina para enfrentar esta hora. Va a ser el tema. Pero ahora vamos a leer una cita maravillosa. Fin de la obra, esta hora solemne. Leamos en su primer parte. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo. Y aquí quedamos un instante. Simplemente allí hay algo terrible que se ve, ¿verdad? Sobre sus vestiduras, dice, ¿verdad?
estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa es una frase bíblica inclusive que apareció escrita en el palacio del rey, ¿se acuerdan allí? En el tiempo de Babilonia todavía, ¿verdad? Ya en la parte final, en el tiempo de Nabonido. Qué tremendo es pensar en esto. Ahora, el pueblo de Dios, y aquí alguien quiere saber más, por eso hay una pregunta. Y el ángel me dijo, ¿qué? ¿Quién es esas personas que fueron halladas faltas? ¿Quiénes son aquellas personas que recibieron la verdad, conocieron el mensaje de Dios, sin embargo en la balanza que no tiene error, fueron hallados faltos y por lo tanto perdidos para siempre? Leamos. Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. En un llanto que nosotros no podemos entender hoy. El llanto terrible del perdido. El llanto de Judas. Judas estaba entre los 12. Conoció las verdades que Cristo le enseñaba todos los días. Y sin embargo, Cristo le lavó los pies, llegó hasta ese momento, y Judas tambaleaba. Que yo no puedo entender. Judas ya había entregado a Jesús, había llegado muy lejos en el pecado, ¿verdad? Pero todavía podría haberse arrepentido. Con ternura el Señor lavaba sus pies en ese día para que se arrepintiese, ¿verdad? Pero después de esta escena, Él fue a realizar su última obra. Ya era demasiado tarde. Por eso habrá, y aquí habla del pueblo de Dios de la hora del fin simplemente. El pueblo de Dios que está viviendo en la hora final de la historia y sin embargo está durmiendo. No está haciendo la obra que tiene que hacer. Estos son, dice allí, los que una vez guardaron el sábado. O sea, dije al comenzar hoy, que el sábado, al conocerlo, podemos guardarlo con toda reverencia, como solo Dios pide y Dios puede hacerlo. Es un mandamiento como el no matarás, como el no cometerás adulterio, y solamente podemos ser fieles a esto con el don del Espíritu Santo de Dios. También el sábado nadie lo va a guardar si realmente no es ungido de esta manera. Hay quienes pueden guardar inclusive hoy el sábado, como lo guardaron los fariseos en tiempos de Cristo, y sin embargo eso significa no guardar el sábado. O también apostatar, ¿no es cierto?, y no guardar el sábado. Es lo que está diciendo esta cita que estamos leyendo. Y allí dice entonces, los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. O sea, que no es suficiente creer que Cristo va a regresar. No es suficiente inclusive aún predicar que Cristo va a volver. Amigo mío, estamos nosotros viviendo, y aquí recalco, porque el mensaje del tercer ángel puede estar siendo enunciado ahora por el pueblo de Dios, si mientras el pueblo de Dios no viva en armonía con la luz que recibió, ese mensaje, el triple mensaje angélico, no tiene poder para que las almas, millones que todavía restan, se conviertan y vuelvan a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿O vamos a actuar como Judas y venderemos a Cristo simplemente por 30 monedas de plata? Lo digo simplemente en un lenguaje figurado. Dios quiere que entendamos la solemnidad de esta hora. Dios quiere que entendamos realmente lo que significa tomarnos de la mano de Cristo como nunca antes. Dejar el pecado, aborrecerlo, cortar con el pecado, devolver a quien le robamos, dejar a un lado aquello que tomamos y que era mentira, dejar a un lado las transgresiones, hacer las obras del Señor. Solamente puedes hacerlo de rodillas, pidiéndole poder al Todopoderoso. El laodicense no puede arrepentirse sin el poder de Jesús.
¿Qué esperamos para que la lluvia tardía sea real y poderosa en nuestro medio? Ahora bien, Jesús nos llama al fin del tiempo y leamos a continuación lo siguiente. ¿Qué diré para despertar al pueblo de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. Satanás se juega el todo por el todo en esta hora, mientras el pueblo de Dios se va retardando en cumplir su misión. Mientras el pueblo de Dios no está haciendo lo que tiene que hacer en este mundo, Satanás está haciendo esto. Es obra del demonio simplemente. ¿Por qué? Porque tendría posibilidad de ganar en el gran conflicto. Por supuesto que esto no va a ser así. Dios ya lo prometió. Cristo venció en la cruz del Calvario para que podamos triunfar. Pero ¿sabes? La obra de Dios va a terminar contigo, conmigo, o sin ti y sin mí. El Señor tiene aquellos y Él sabe cómo lo va a hacer. Él va a terminar la obra de todas maneras. Jesús lucha por nuestra salvación y tú me dices hoy, pero yo quiero saber dónde están esas citas. Mañana vas a entender. Todo es explicado con la palabra de Dios, no puede ser de otra manera. Y mañana en el tema asombroso que tenemos, todos tenemos que escucharlo y verlo para que veamos cómo el pueblo de Dios fue bendecido. No hay excusas para no hacer la obra de Dios en esta hora tan especial. Y continuamos leyendo de esta forma. Tenemos tan solo un breve tiempo para apresurar la guerra. Entonces vendrá Cristo y esta escena de rebelión terminará. Entonces ya habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar junto con Cristo en el avance de su reino. Qué cita hermosa es esta, ¿verdad? Porque allí habla de una obra concluida, de una obra terminada. Ahora podemos apresurar la guerra, dice. Estamos en el momento de apresurar. Hay un conflicto. Satanás hace tiempo. A él no le conviene luchar contra el pueblo de Dios. Cuanto menos luche contra el pueblo de Dios en forma directa y cuanto más nos mantenga tibios, él va ganando tiempo y piensa ganar de esta manera. Pero poderoso es el Señor. El Señor te llama a ti, me llama a mí hoy. Arrepiéntete, hijo mío. Mientras lavo tus pies, estoy usando un lenguaje simbólico que recién lo mencioné. ¿No entiendes la hora en la cual vives? ¿No entiendes que vives en la hora cuando los profetas quisieron ver y lloraron por ver esta hora? ¿No entiendes la hora en la cual quisieron ver los mártires durante los 1260 años? ¿No entiendes esta hora dramática de la historia? ¿Por qué no respondes al llamado de Dios? ¿Por qué no te entregas en las manos del Todopoderoso? Cuán grande es el Rey del Universo que nos habla de esta manera. Apresuremos la guerra. ¿Y cómo la vamos a apresurar? Entregándonos en las manos del Señor, recibiendo la lluvia tardía, predicando el mensaje con poder, la última amonestación. El Señor y los santos ángeles, ellos nos van a ayudar y terminará en breves días esa obra que debe ser realizada. El mundo será amonestado de su inminente destrucción. Y entonces las últimas escenas se cumplirán, amigos míos. Ahora bien, ¿qué haremos? Es la pregunta que tenemos al final en la pantalla. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. El mismo libre albedrío con que fue creado Adán y Eva en el principio, el que ellos ejercieron al acercarse al árbol del fruto prohibido, ¿verdad? Y comerlo. Es el mismo libre albedrío que tú y yo tenemos hoy. Hoy tenemos que decidir cortar la experiencia laudicense. El pueblo de Dios posee la verdad sublime. Pero ¿de qué sirve esto si nosotros no vivimos conforme a esa verdad? ¿Qué haremos con la verdad eterna? ¿Qué haremos con la verdad que Cristo nos entregó?
¿Qué haremos con esa verdad? El Espíritu Santo golpea la puerta de nuestra mente en el día de hoy. He aquí, hoy el mayor día de decisión. Dios llama al pueblo de Dios en primer lugar. Dios llama a su pueblo que todavía está esparcido dentro de Babilonia y que debe salir. Dios llama, pero para llamar plenamente Él quiere llamar a través de nuestra garganta, de nuestra lengua, de nuestras bocas. Él quiere usarnos como usó a los discípulos. Seremos salvos de esta manera, pero recordemos, la promesa de que el Señor regresará y la obra de Dios va a terminar es inminente. Con nosotros o sin nosotros. La obra de Dios va a terminar. Ahora bien, cántico de triunfo del remanente, de aquellos que hayan terminado con la obra del Señor. Y yo quiero decirles algo en este momento. Habrá quienes dejarán aún sus puestos de influencia. Habrá gobernantes de esta tierra que el Espíritu Santo habrá de sacudirlos de tal manera, aún las plagas, me refiero a aquellas plagas de las trompetas, los habrán de sacudir en forma terrible, mientras el Espíritu de Dios obre, y saldrán de Babilonia, dejarán todo lo que es de esta vida, y engrosarán las filas del pueblo de Dios para terminar con la obra de Dios. Y ese pueblo sobre el mar de vidrio habrá también de cantar. Puse solamente una partecita del cántico triunfal. Leámoslo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Allí está todo el pueblo de Dios ahora sobre el mar de vidrio, ¿notaron? Por eso dice allí, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero. O sea, si nos fijamos en Apocalipsis 14, encontramos el cántico de aquellos que cantan el cántico del Cordero, que son los 144.000. Pero el cántico de Moisés, o sea, se refiere a aquel Moisés que está en los cielos hoy, porque el Señor lo llevó simplemente como una primicia, una demostración del poder de Dios, y para que nosotros tengamos ánimo hoy, ¿verdad? Se refiere a todo el pueblo de Dios, del tiempo del pasado hasta el último hombre de este mundo. Todos nos uniremos en el cántico de la gran multitud ante el trono de Dios. Las bóvedas celestes habrán de temblar. Es un cántico que el pueblo de Dios conoce y ninguna otra compañía jamás lo pudo escuchar. Eso es lo que esperan los santos ángeles. Eso es lo que esperan los mundos que nunca cayeron, mi estimado hermano y amigo en Cristo. Ahora bien, los 144.000 y la gran multitud habrán de alabar al Eterno. Por lo tanto, nosotros que vivimos en una hora privilegiada, al fin ya del conflicto, ¿qué haremos? Otra vez es la expresión. Leamos a continuación. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Miren qué exactitud en la palabra de Dios. Del lugar más sagrado, en el lugar santísimo y el templo celestial, Satanás estaba, o Lucifer en aquel entonces, ¿verdad?, para transmitir las verdades eternas al resto de la creación, pero se pecó y tuvo que ser expulsado. Ahora, cuando la gracia de Jesús termine, desde ese mismo lugar que Satanás fue expulsado, saldrán los ángeles de las 7 plagas postreras para terminar y arrasar con todo. Terminó la gracia para siempre. Dios es misericordia y Dios es justicia. ¿No es maravilloso nuestro Dios? En esta tierra estas cosas no hay. Por eso a veces lloramos con los gobernantes de este mundo. Pero pronto llega el día
en que lo que acabo de leer será realidad. Ahora bien, leamos. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Por supuesto, ahí ya estarán cayendo las plagas, ¿verdad? Nadie podrá entrar allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por supuesto, ya no hay más intercesor. Entrarán aquellos que serán salvos, ¿no? Ojalá seamos salvos y podremos conocer ese templo. Ahora bien, es el mismo tiempo donde Daniel describe en Daniel 12, 1 y 2. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí habla, ¿verdad? Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el guerrero, es Cristo nuestro amado Salvador. Dejará de interceder, por eso se levantará Miguel. Ya terminó. No hay más intercesión. Y entonces va a ocurrir lo que allí menciona. Vendrá el tiempo de angustia de Jacob y ocurrirá la resurrección especial, de la cual los que estuvimos siguiendo las diferentes partes del seminario ya escucharon, ¿verdad? Esa resurrección especial que tiene que ver también con una parte especial de los redimidos, no porque fueron privilegiados. Yo no puedo explicar todo hoy. Todos los salvados serán gozosos y serán amados por Dios por los siglos de la eternidad. Pero el Señor tiene exactitud en todas las cosas. Por eso va a obrar de esta manera, que podamos resucitar entre los fieles en esa gloriosa mañana, porque a nosotros no tenemos otra forma, ¿verdad? ¿Cómo sabrá el hombre del fin de la gracia cuando las plagas caigan? Leamos allí en Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, id y derramad, se recalca en Apocalipsis 16. ¿Y ahora qué pasó? Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué terrible, ¿verdad? No se arrepintieron. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo ya no hay más intercesor. Terminó la gracia, no nos podemos arrepentir. Miren lo que dice Salomón. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Claro, lo buscarán desesperados. Clamarán, como leíamos hoy, ¿verdad? Pero ya pasó el tiempo de misericordia. Clamarán al Dios omnipotente, pero el Señor ya no escucha más. Terminó el tiempo de la gracia de Dios en forma tremenda y tremenda, ¿verdad? Llegamos hacia el final del tema y quiero que nosotros, mientras la música suena, podamos pensar. Mañana viernes 28 a las 8 p.m. Sabiduría divina para enfrentar esta hora. Acordémonos de nuestros amigos, de aquellos que amamos. Y vamos a orar al Todopoderoso, porque Él nos ama mucho. Él quiere que todos seamos salvos. ¿Por qué no rogar por nuestra condición en este día muy particular? Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu excelso nombre. Te damos gracias por lo que hemos estudiado hoy, Señor. Te rogamos que podamos gustar de la gracia tuya mientras todavía dura. Que podamos pronto terminar tu obra en este mundo y llegar a la patria celestial. Cansados de vagar estamos por este mundo tenebroso. Te ruego por mis amigos, por mis hermanos en la fe en diferentes partes de la tierra, por todos juntos, para que seamos muchos los que podamos encontrarnos debajo del árbol de la vida en el glorioso día que se avecina velozmente.
Te lo ruego todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.